bienvenidos a esta emisión de Misión del Abrigo Internacional en vivo, de que vamos a cantar y alabar el nombre del Señor. Bienvenidos. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies.
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muy buenos días, iglesia. Bienvenido a esta misión en vivo en Facebook. Y bueno, queremos recordar a cuanto a las noticias que el miércoles vamos a tener oración 7 a 8 de la noche por Google Meet. Entonces los links para van a estar en los apps de la iglesia, en My Sermones y Actividades My. Entonces los buscas allá el miércoles en la mañana o en la tarde y vos puedes unir a la oración. Y también recordamos que vamos a tener la clase para los niños de Abrigo Kids, no vamos a olvidar de ellos y para que puedan aprender también algo muy especial este domingo. Bueno, el Señor les bendiga y bueno, un abrazo virtual, como no podemos dar un abrazo de verdad. Dios les bendiga. Para todos los que están en este momento, se están conectando a este en vivo por Facebook. Bienvenidos a todos, qué bueno poderles compartir la palabra de Dios nuevamente este domingo. Y tengo un tema muy especial para todos y es hablar sobre esa visión que Dios nos está dando, cómo el Señor quiere que nosotros abramos esos ojos espirituales, cómo el Señor quiere, aún a través de las pruebas, de lo que padecemos, quiere ampliarnos el panorama, amén. Y para eso esta mañana quiero leerle la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26, ¿sí? Marcos 8, del 22 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Bueno, aquí vemos un milagro de parte de Jesús que solamente lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos. Si tú lees Lucas, lees Mateo, no está esta historia. Marcos es como el que prácticamente recobra esta vida de esta parábola, de este milagro de Dios, de Jesús aquí en todo lo que él hacía en su ministerio. Pero creo que hay que aclarar varias cosas aquí, varios puntos que quiero tomar esta mañana. Primero, dice que llegaron a Betsaida. Bueno, esta población, esta ciudad, como aquí la nombra en la palabra de Dios, Betsaida era así de la región de Galilea, ¿sí? Y podemos ver en Lucas 10:13 también habla de Betsaida. Y mira lo que dice en Lucas 10, versículo 13, dice así: ay de ti, corazón, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido con grandes lamentos. Amén. Mira aquí, Jesús nombra en Lucas a Betsaida, ¿cierto? Y también a Corazín. Resulta que en estas dos poblaciones, de esos pueblos, estas dos ciudades, la gente pudo evidenciar de parte de sus grandes milagros.
milagros enormes, milagros extremadamente grandes de parte de Jesús. Y dice, hace una comparación aquí, si esto hubiera pasado, dice, hubiera pasado en Tiro y en Sidón, hace rato la gente se hubiera arrepentido. O sea, que había aquí, en Betsaida, había algo que no estaba bien y era mucha gente incrédula. Amén, mucha gente que no creía, tal vez no había abierto esa visión para ver lo grande que era Jesús. Amén. ¿Saben? En Juan 1:44 dice que Felipe era de Betsaida, pero también Andrés y Pedro eran de ahí, de Betsaida. O sea que habían 3 discípulos de los 12 de Jesús, eran de aquí de Betsaida. Tal vez por eso Jesús hace en esta región, en esta ciudad, tantos milagros. Pero mira, había un problema. No estaban creyendo, tal vez eran incrédulos a las señales que daba Jesús, de los milagros que estaba haciendo. Amén, tremendo, ¿no? Como la gente aún viendo los milagros de Jesús. En Betsaida también ocurre la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Saben? Hay otra historia que aparece también en Marcos, que es muy parecido a este milagro del ciego, ¿sí? Pero mire que aquí quiero que vamos un momentico aquí a Marcos 6:45, más atrás, habla de el milagro de la multiplicación. 6:45 dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado a Betsaida. Aquí nos nombra que Jesús también camina sobre las aguas cuando van de camino a Betsaida, ¿sí? De camino a Betsaida van allá, ¿sí? O sea que si sucede esto, tal vez cuando llegaron al otro lado, cuando ya pasaron al otro lado, tal vez se tuvo que hablar de este milagro. Lucas 9:10, ¿qué nos dice Lucas 9:10? Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que había hecho, y él los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Aquí ocurre la multiplicación de los panes y los peces de los 5,000. Mira que Betsaida pudo haber tenido este tipo de correlación con los milagros de Jesús, ¿sí? Que Jesús camine sobre las aguas, cuando Pedro ve, cuando sus discípulos ven que viene una sombra, ¿cierto? Caminando en el agua, pero ¿qué es eso que viene? Pedro dice, Señor, si eres tú, déjame ir allá. Y Pedro camina ciertos pasos también, pero cuando él duda, se empieza a hundir. ¿Tú crees que eso no llegó a oídos de la gente en Betsaida? Posiblemente sí, tal vez no. En ese tiempo no teníamos ni internet, no teníamos cómo filmar eso. Todo era de boca en boca, ¿cierto? Lo que yo podía contar al otro. Y eso eran los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús corrían de boca en boca. Lo que la gente podía contarle a las otras personas. Entonces mire que Betsaida era una ciudad donde los milagros de Jesús eran muy vistos. Amén. Pero sin embargo, lo que nos dice aquí la palabra en Lucas 10, no creían de a mucho. No creían de a mucho. ¿Cierto? No creían mucho, había incredulidad, había un problema en Betsaida, ¿sí? Entonces, siguiendo con nuestra historia de lo que pasaba aquí con esta sanidad de este ciego, podemos decir en el versículo 22 dice, le llevaron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara, ¿no? Se lo llevaron, vean, tal vez unos amigos, no sé, aquí no dice si fue familia o no, dice que lo llevaron. Venga, vamos donde Jesús, que Él puede sanarte. Vamos donde Jesús, donde Él con Él puedes recobrar la visión. ¿Sí? Tal vez unos amigos muy buenos, unos familiares que han escuchado de los milagros que es capaz de hacer Jesús. Entonces ellos van. Y dice aquí que le rogaron que lo tocara, ¿sí? Porque el poder de Jesús
es milagroso. El poder de Jesús trae cambio. El poder que Jesús hace a las personas es milagroso. ¿Sí? Es milagroso. Entonces le rogaron, tócalo, Señor, porque tal vez ya habían visto, ya había habido evidencias de esos milagros. ¿Sí? ¿Saben? Para allí hay otra palabra donde Jesús, aquí en el mismo Marcos, sana a un sordomudo. ¿Sí? Y hace también lo mismo que hace aquí más adelante. Jesús dice, aquí la palabra dice, Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Probablemente quería estar a solas con el ciego, ¿sí? Aquí podríamos decir que Jesús quería estar a solas con esa persona, lo guiaba de la mano. Tremendo, si uno analiza esto, había gente alrededor mirando pues lo que podía estar sucediendo en ese momento, la gente ahí agolpada alrededor de Jesús, y le traen a este hombre, y Jesús tomándolo de la mano. O sea, no sé, pero me imagino eso tan chévere, Jesús tomando de la mano a este hombre, sacándolo aparte, a solas, allá afuera de la ciudad, para hacer este milagro, ¿sí? A veces Dios también necesita que nosotros saquemos un tiempo a solas con Él, porque Él quiere trabajar en nosotros, quiere trabajar en nuestras vidas. Amén. Tremendo, pero Jesús a veces quiere que nosotros también estemos a solas con Él. Entonces Él lo saca, y mira lo que dice aquí, lo que hace Jesús. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Mira lo que hace después de escupirle los ojos. Tremendo, ¿no? Escupirle, eso suena como, uno cuando lee eso, uy, tenaz. Pero son formas de actuar del Señor, ¿sí? Cuando uno lee más adelante aquí en el mismo Marcos y habla de Bartimeo el ciego, ¿no? Es diferente la sanidad que sucede, porque Bartimeo escucha que Jesús viene y él está al lado del camino, y Bartimeo empieza a gritar, Jesús, Jesús, ¿sí? Jesús, Jesús, y Jesús se detiene y lo llama, y Bartimeo empieza a captar la atención de Jesús, empieza a captar esa atención a través de sus gritos, a través de que él entendía que Jesús podía hacer algo. Aquí vemos a este hombre Bartimeo activo, pero vemos acá el ciego de Betsaida pasivo, porque lo tuvieron que llevar. Él solo no fue, sino que lo llevaron, lo tuvieron que llevar. También había una pasividad en este hombre, pero la diferencia con Bartimeo es que él era activo y llamó a Jesús. Jesús, necesito de tu milagro, tú puedes hacerlo. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? La misma palabra no lo dice, dice, quiero ver. Y Jesús le dice, bueno, ahora puedes ver, ahora estás sano, ve. Pero mira la diferencia entre este milagro. Jesús sana a este ciego, pero de una forma diferente. No solamente con decir eres sano, sino que aquí algo hace diferente con este hombre. Algo más íntimo, podríamos decirlo. Están a solas allá, porque también Dios trata con nosotros, y cada uno de nosotros de forma diferente. ¿Sí? Como tratas contigo, no es igual que trata conmigo. Entonces aquí vemos cómo ese hombre ciego recobra su vista, pero no de una. Miren lo que dice la palabra. Puedes ver ahora. El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Probablemente su visión aquí no estaba completa. Tal vez estaba nublada, como algunos de nosotros podríamos tener la visión nublada. Amén. ¿Saben? Y para entender un poco sobre esto, sobre esa visión nublada, quiero referirme un poco a lo que pasa en el capítulo 8, ahí mismo, pero en el versículo 1. ¿Saben? Aquí nos narra la historia de la alimentación a los 4,000, ¿sí? A los 4,000 resulta que aquí dice la palabra de Dios, en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, siento compasión de esta gente,
porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Tremendo. Yo quisiera tener aquí en la iglesia una reunión de 3 días y que la gente se le olvide que tiene que comer. ¿Sí? Prácticamente la multitud de la gente estaba con Jesús 3 días, escuchando. ¿Por qué? Estaban deleitándose de lo que se escuchaba de Jesús. Yo creo que, no sé, pero cuando Jesús hablaba, la gente se le olvidaba el tiempo, se le olvidaba que tenía hambre, se le olvidaba sus necesidades físicas, porque dice que ya 3 días conmigo. Y él dice, siento compasión. ¿Saben? El Señor siente compasión de nosotros, pero aquí literalmente Él lo dice de sus propios labios. Siento compasión de la gente. ¿Sí? Y los discípulos objetaron esto. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Tremendo. Pero después de que sus discípulos que lo acompañaban y veían tantos milagros, se atrevían a decirle, ¿dónde vamos a conseguir este alimento? No sé, pero si tú lees más atrás de esos versículos, ya había alimentado a 5,000, ¿cierto? Aquí más atrás, en el 6, algo así, no sé si ya había alimentado a los 5,000, pero ya había hecho muchos milagros. Y mira, tremendo que ellos dicen, pero ¿qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar de comer? Y Jesús dice, bueno, ¿qué hay? Bueno, simplemente hay unos panes y unos pececillos. Bueno, tráiganlos. Y ahí ocurre un milagro de parte de Dios. Hay una multiplicación. Y dice que después de que repartieron y todo el mundo quedó saciado, todo el mundo quedó lleno prácticamente, dice que sobraron 7 cestas de alimento. Amén. Pero yo quiero llegar a este punto y está en el versículo 11, cuando dice que llegaron los fariseos. Y dice así, llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo, ¿por qué me pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Tremendo, porque esto va a correlacionar con el milagro del ciego. ¿Por qué? Mira lo que dicen los fariseos, manda una señal, danos una señal. Pero ¿qué es lo que acababan de ver los fariseos? ¿Qué acababan de ver? Ese milagro tremendo de multiplicación de panes, de peces, y querían más señales. Las sanidades, los mudos estaban hablando, los sordos estaban escuchando, el paralítico se estaban levantando. Y ellos pedían más señales. Tremendo que los fariseos buscaron a Jesús para confrontarlo. Se fueron hasta allá donde estaba y lo confrontaron. Bueno, danos una señal. No sé, si vamos atrás a la historia, Elías, la señal que dio, oró y ¡pum!, descendió fuego. Tal vez querían ver este tipo de cosas. Tal vez ellos pensaban, no, pues, ellos creían que también el diablo podía hacer esta serie de cosas. Pero todavía su visión era nula, era cero visión espiritual. Aún viendo todo lo que hacía Jesús, pedían señales. Estaban ciegos totalmente. Su visión estaba entenebrecida. Eran unos ciegos totalmente en lo espiritual. Podían ver, sí, en lo natural, pero espiritualmente estaban ciegos. Pedían señales. Y mire todo lo que estaba haciendo el Señor. Un milagro de estos, o sea, yo no sé, yo me imagino cómo podría Jesús hacer ese milagro. Si partía el pan y nacía otro, y partía y aparecía otro pan, no sé, pero eso es un milagro, tremendo milagro de Dios. Aún tal vez ellos estaban acostumbrados, pero si nuestros ancestros que estuvieron en el desierto, llovía maná del cielo.
Eso es un milagro. Pero el milagro, el pan, soy yo prácticamente, estaba diciendo eso. Es ese pan, eso que descendió del cielo, soy yo directamente del Padre. Lo que ustedes ven ahora, lo que ven en mí, es lo mismo que verán en el Padre. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Y dice aquí, señal milagrosa, les aseguro que no se les dará ninguna señal. Amén. Pero antes de todo esto, Jesús dice que lanzó un profundo suspiro. Yo no sé, pero cuando hay una decepción, no sé, como, por Dios, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren ver? Como ese suspiro diciendo, no, pues, no se les dará más señales, ¿no? Ciegos, ya se quedaron así prácticamente. ¿Saben? Esta fue la última confrontación de Jesús con los fariseos. Ya no hubo más confrontación. Ya prácticamente como que Jesús aquí cerró este capítulo, ya ciegos para siempre. Ya. Y saben, espiritualmente también habrá personas así. Aunque se les hable, aunque vean, aunque no han cruzado esa línea de creer en Jesús, de creer que Jesús es el Salvador. Y tal vez para ellos no habrá más tiempo. ¿Saben? Hasta aquí los fariseos ya, ¡pum! Dice que los abandonó, entonces los dejó y él se fue. Porque ya no, que eso ya no, ese suspiro quiso decir, ya no más, ya, prácticamente no hay nada más que hacer aquí. No hay más nada que hacer aquí. Y se embarcó Jesús y cruzó. Aquí prácticamente esta ceguera ya es esa ceguera de aquellos que no quieren creer definitivamente, aunque vean milagros, aunque vean el poder de Dios, aunque vean lo que Jesús hace en las vidas, no quieren creer, no quieren creer. Amén. Pero aquí viene más adelante otra historia espectacular, y aquí se titula La levadura de los fariseos y la de Herodes, los herodianos. ¿Saben? Esta misma historia está en Mateo 16. Aquí sí, esta historia sí está en Mateo también. Mateo 16. Y vamos a leer un poco lo que dice aquí en Mateo 16. Habla también sobre cuando ya se montan en la barca y van a cruzar al otro lado. Jesús les habla. Amén. Mira lo que dice aquí. Vamos a leer primero en Marcos lo que dice. Y vamos a comparar un poco con lo que dice aquí en Mateo 16. ¿Cuáles son las diferencias de uno y el otro? Esa perspectiva que tienen de lo mismo que sucedió. Dice así. Marcos 8. Dice así. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Versículo 15, tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Mira lo que dice aquí ahorita, vamos a Mateo 16, 16:5 dice, la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. El versículo 6 dice, tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Miren, aquí hay que ir un poco a ver lo que sucedió antes con los fariseos. Lo que sucedió en ese momento en que Jesús fue confrontado con los fariseos. Dice que después fueron a embarcarse. Porque el pensamiento de ellos, el pensamiento que tenían los fariseos, los saduceos, los herodianos, porque eran religiosidad en ese tiempo, eran religiosos, eran fanáticos, eran verticales en muchas cosas. Y lo que Jesús estaba advirtiendo, mucho cuidado con la levadura, o sea, mucho cuidado con lo que ellos piensan, ¿sí?
con lo que ellos piensan, porque su visión está enceguecida. Ellos todavía no han entendido lo que Jesús vino a hacer, lo que representaba Jesús y lo que Jesús estaba haciendo. Entonces lo que quería Jesús aquí, mucho cuidado con dejarse contaminar, amén, con dejarse seducir por ese tipo de cosas. Y mira lo que dice aquí, sigue diciendo Mateo, versículo 7. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Tremendo, por Dios. Uno porque está leyendo y entiende, pero en ese momento, él está hablando de levadura. Entonces, claro, el pan, la levadura, sí, está hablando del pan físico. Pero por Dios, lo que quería decir era otra cosa muy diferente. Por eso ahí dice, más adelante, dice, al 8. Al darse cuenta de esto, Jesús los recriminó, hombres de poca fe, porque están hablando de que no tienen pan. ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea, más claro no puede estar. Mismo Jesús les acaba de declarar, ustedes viendo el milagro de los 5,000, el milagro de los 4,000, y aunque sobraba, y creen que les estoy hablando del pan. No, lo que les quiero dar a entender es de los pensamientos, de esa doctrina, de lo que ellos piensan. Y mire cómo dicen Marcos, porque están hablando de que no tienen pan, todavía no ven ni entienden, tienen la mente embotada. Es que no tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero ¿qué? No oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000, cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron ellos. Eso sí se lo sabían. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Contestaron 7. Entonces concluyó, y todavía no entienden. ¿Saben? Cuando uno lee esto, literalmente nos está hablando a nosotros. Al ver tantas cosas que el Señor hace en nuestras vidas, ver tantos milagros que aún el Señor hace en nuestras vidas, y todavía no hemos entendido, amén, no hemos entendido muchas cosas, aún todavía tenemos los ojos, pero no estamos viendo claramente, amén. ¿Saben? Cuando Jesús hace ese milagro en este hombre, le dice, ahora puedes ver, dice, alzó los ojos, pero veo nublado. Veo a las personas como árboles que caminan, como que no veo bien. ¿Sí? ¿Saben? Cuando nosotros empezamos ese proceso con el Señor nos va a ir abriendo esa visión. Tal vez en este momento hay una visión nublada. Para lo que Dios quiere es perfeccionar esa visión, para darnos una visión que después de que Jesús vuelve y ora, dice que Él comenzó a ver con claridad. Amén. Dios quiere que nosotros veamos con claridad. Pero mira, Dios, aún, ¿saben? La primera parte, cuando Jesús habla con los fariseos, se refiere, ¿saben?, a las personas que todavía no conocen a Cristo, que todavía no han entregado su vida a Cristo. Y aquí, cuando Jesús habla a sus discípulos en la barca, está hablando a nosotros como cristianos que conocemos de Él, pero aún todavía lo estamos viendo con claridad. Todavía estamos viendo nublado, todavía estamos viendo sombras de lo que significa Jesús, de lo que Jesús es para nuestra vida. Amén. Aún el Señor necesita que nosotros entendamos verdaderamente quién es Él, que representa en nuestra vida. Amén. ¿Saben? La sanidad que ocurre con ese hombre prácticamente es una sanidad
en procesos. Y ese es el proceso que nosotros tenemos con el Señor. Eso pasa también en nosotros, el proceso de crecimiento, el proceso de saber más de Dios, ese proceso de santidad en que Dios nos quiere involucrar. Amén. Mira cómo la palabra de Dios nos abre ese panorama. Saben, cuando empezó el año, nosotros hablábamos de una visión 2020, que es una visión perfecta, y esa es la visión con claridad que habla aquí la palabra. ¿Sabe? Claridad, esa palabra traducida del griego, quiere decir ver de lejos perfectamente. Una visión 2020. Sin miopía. Que tú puedas ver, ¿saben? Desafortunadamente mis ojos naturales no son 2020 porque de lejos me cuesta mucho trabajo ver. ¿Sí? Inclusive ayer, buscando para pedir una cita para control, mi EPS todavía no ha habilitado las ópticas, y buscando pues otras alternativas cerca de mi casa para no trasladarme mucho ni moverme a sitios lejanos. Busqué en el directorio y encontré una óptica que se llama Óptica 2020. Me llamó la atención y llamé. ¿Por qué 2020? Porque es visión perfecta. Me gustó porque va con lo que hemos pensado, con lo que queremos que el Señor haga en nosotros, que tuviéramos una visión 2020, ¿sí? Y eso se trata. Dios quiere abrir esa visión en nosotros con claridad. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de todo lo que está pasando en nosotros, Dios quiere abrir esa visión en nosotros. Aún así como este ciego, el Señor dice, venga, vamos aparte, yo lo voy a sanar. Venga y hace algo diferente con ese hombre, después de diferente a lo que hizo con Bartimeo el ciego. ¿Sí? Ahorita aquí dice que escupe sus ojos. Fue algo diferente, porque el Señor con cada uno de nosotros hace un proceso diferente, pero tiene un fin igual. Proceso diferente, acción diferente, pero con un solo fin, que tengamos una visión clara de lo que Él es. Mire, los saduceos, los herodianos, los fariseos tenían ya esa visión nublada, entenebrecida. Prácticamente Jesús cuando hace ese suspiro, no, ya aquí nada que hacer. Amén. Entonces mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Tremendo que después de que Jesús le vuelve y dice, puso de nuevo las manos sobre los ojos del ciego y fue curado, fue sanado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar al pueblo. Amén. Tal vez Jesús no quería que se enteraran. Ya la gente ya había visto muchos milagros. Y aún así había incredulidad. Aún así había incredulidad. ¿Saben? Y después de que tú seas todas estas cosas, después de que Jesús alimenta a los 4,000, después de que es confrontado con los fariseos, después de que Jesús se mete con sus discípulos en la barca y les recrimina que, ojo, aún no han entendido, ¿sí? Y después, mire, Marcos mete este pasaje bíblico aquí, que en ninguna otra parte de los evangelios lo vas a encontrar. Pero dice, pero ¿por qué Marcos entonces incluye esto? Porque yo creo que la palabra esa dice, esto tiene que ver con la visión que nosotros tenemos en lo espiritual. Y mira lo que dice después, la confesión de Pedro, dice, es como si esto lo complementara, dice, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Ah? Le pregunta a quién, a sus discípulos. ¿Ustedes qué creen que yo soy? Unos dijeron, no sé, Juan el Bautista, otros Elías. Pero Pedro dice algo, dice, tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Y le dice, bueno, está muy bien. ¿Sí? Es entender quién es Cristo, quién es Jesús para nosotros.
Es entender nosotros quién es Él, a quién le servimos, a quién entregamos nuestra vida, a quién y por qué nosotros debemos ser fiel a Él. Eso es lo que quería que la gente entendiera Jesús. A través de ver esos milagros, a través de esos prodigios, a través de esa palabra majestuosa que Jesús daba, esas prédicas tremendas de la palabra de Dios, aún tenía la gente 3 días. Y la gente pues como que no sentía hambre y dice, no, pero ¿cómo así? Y el Señor, hay que alimentarlos. Entonces mira, es lo que nosotros tenemos que tener claro en nosotros. La claridad que tenemos que tener es quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Qué representa en nuestra vida? ¿Quién dice que es Jesús para nosotros? Amén. Es eso, Dios quiere terminar ese proceso que empezó con nosotros. Tal vez ahora tengamos una visión nublada de lo que es. Pero Dios quiere que veamos con claridad, que veamos con esa claridad que Él quiere que nosotros empecemos a ver, quitar esas vendas que nos está dejando ver bien en nosotros. Saben, las pruebas de Dios nos ayudan a ver, a direccionar lo que es Jesús para nosotros. Amén. Las pruebas, ¿saben? En este tiempo que nosotros estamos encerrados, que en cuarentena, Dios quiere abrir nuestros ojos. Amén. Dios quiere terminar ese proceso que empezó con nosotros. Amén. Por eso la palabra dice que teniendo ojos y no ven y teniendo oídos no oyen. Es porque aquí prácticamente está confrontando a que debemos, así como escuchar y ver la teoría de la palabra, también debemos practicar la palabra de Dios. Amén. Entonces las pruebas de la vida son la práctica de la teoría. Amén. Yo quiero que te grabes eso. Las pruebas de la vida son la práctica de la teoría. Las pruebas es donde ponemos en práctica la palabra de Dios. Y donde tenemos que saber quién es Dios para nosotros. Quién es ese Jesús para nosotros. ¿Qué vino a hacer? A salvarnos, a justificarnos. Amén. Pagó un precio por nosotros. Derramó su sangre por ti y por mí. Hay que ver con claridad ese panorama. Y así cuando entendamos esto, vamos a ser esos discípulos, vamos a ser esos siervos que el Señor quiere que seamos. ¿Saben? Eso estamos haciendo con sus discípulos. Los discípulos también cometieron muchos errores. Aún como estando en la barca van a discutir por un pan. Ay, no trajimos comida. Ay, no trajimos solamente un pan para este viaje. Por Dios, estaban en la barca con el que hizo un milagro de 5,000 panes, de 4,000 panes, de 5,000 peces. Y van a discutir porque solamente llevaron un pan. Y a veces estamos ciegos de lo que es capaz de hacer Jesús para nosotros, sabiendo que murió en la cruz y entregó su vida por ti y por mí. Amén. Entonces yo quiero que meditemos en esta palabra. Medita en esta palabra. ¿Saben esta palabra? ¿Por qué la traje a colación? Porque no se nos puede olvidar. Y a pesar de la situación que estamos viendo, el Señor va a poner en nosotros una visión 2020. Una visión clara. Una visión donde vamos a ver lo grande que viene para cada uno de nosotros. Lo grande que viene para la iglesia. Amén. Yo quiero orar esta mañana. Quiero que terminemos en oración. Gracias, Padre amado, todopoderoso. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, Señor. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Padre amado. Grande eres tú, Señor. Colocamos esta palabra, Señor, delante de ti, Señor. Señor, aquí es buena teoría, Señor. Es buena palabra, pero debemos llevarla a la práctica, Señor. Aún, Señor Todopoderoso, permítenos tener esa fe en ti, Señor. Permítenos tener esa credibilidad en ti, Señor, Padre amado. Permítenos, Señor, esclarecer lo que tú significas para nosotros, lo que eres para nosotros, Señor. Aún, Señor, aquí está hablando también de proceso, Señor, de ese proceso que tú has empezado en nosotros. Tú lo vas a perfeccionar, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado eres tú, Señor. En tus manos encomendamos todo, Señor.
toma el control de todo, Señor. Aleluya, Señor. Toma el control de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. Toma el control de esta ciudad, Señor, de este país, Señor, de nuestros gobernantes. Toma el control, Señor, Padre de la gloria. Aún a pesar de todas estas situaciones adversas, a pesar de estas situaciones negativas, Señor, Padre amado, queremos decirte, Señor, que queremos que este proceso en nosotros siga, Señor, que no se detenga, Señor. Aleluya, Padre amado, todopoderoso. Aleluya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones para todos. Qué bueno haber compartido con ustedes esta mañana la palabra de Dios. Recuerda, este miércoles 7 de la noche estamos en oración. No te la pierdas. Estaré enviando el link al WhatsApp que tenemos de la iglesia. Así que estés pendiente y conéctate el miércoles. Bendiciones para todos.